Y había un hermano que ahí que estaba entrevistando que pues había tenido un encuentro con el Señor, había pasado por un retiro de por sus llagas. Llegó a ese retiro porque su madre se había enfermado y se puso grave y luego fallece, muere. Y bueno, por esa situación, el dolor que sentía y todo, pues lo invitaron a este retiro por sus llagas y él dice que pues él llegó ahí sintiendo odio y rencor hacia Dios, no cuestionando, preguntando a Dios, ¿por qué? ¿Por qué si oré? ¿Por qué si pedí con mucha fe? ¿Por qué te llevaste a mi mamá? Y no podía entender, ¿verdad? Eso y ese mismo dolor, pues, y situación que había vivido, pues lo llevó a este retiro de por sus llagas. Y ahí, pues, él tuvo un encuentro con el Señor y logró entender muchas cosas y su vida cambió. Pero cuando estaba en la entrevista, pues, él me hace esa pregunta, hermano, así yo me sentía, ¿verdad? Y yo sé que hay muchas personas en este momento, ¿verdad? Y hablaba sobre, por ejemplo, los de la isla de San Martín, Dominica, que quizás pues no se están mencionando estas islas, pero fueron devastadas, quizás hasta peor que Puerto Rico. Y muchas de estas personas de esta isla fueron llevados a Puerto Rico por el primer huracán de Irma que entró a estas islas, las destruyó y bueno, Puerto Rico refugió a muchas de estas personas, no sabiendo ellos que el otro huracán venía detrás y que iba a azotar a Puerto Rico también. Pero él hablaba sobre ellos, ¿verdad? Y decía, quizás hay personas como yo, decía él, como yo que pues me preguntaba, pero si Dios existe, ¿por qué tienen que ocurrir estas cosas? ¿Por qué tienen que pasar estas cosas en nuestras vidas? Y me hacía la pregunta, ¿verdad? Decía, pues, para que aquellos hermanos, ¿qué explicación le podemos dar? Y en ese momento, pues, solo vino una palabra a mi corazón y yo le dije, mira, todo lo que acontece sirve para el bien de los que le amamos. Todo, no. La Biblia no dice algunas cosas, dice todo. Y en ese todo está hablando de cosas buenas como cosas malas. Le dice, todo lo que acontece, pues servirá para el bien o sirve para el bien de aquellos que le amamos. Entonces, yo le decía que a veces el Señor escribe en líneas torcidas, ¿verdad? Y a veces lo que nosotros llamamos un mal, pues está la interpretación de aquel que así lo está viendo, como tú y yo lo interpretamos, como tú y yo lo estás viendo. Pero quizás eso que tú ves como un mal a tu vida puede ser una bendición disfrazada de maldición. Yo creo, mi querido hermano, que Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros. Si fuera por Él, todos estuviéramos bien. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Pero a veces Dios tiene que comunicarse con nosotros. Él nos habla y a veces pues yo creo que digo que se cansa de hablarnos y a veces somos tan sordos que no escuchamos la voz del Señor y a veces tiene que venir Dios a comunicarse con nosotros de otra forma. A veces todas las circunstancias que ocurren en nuestra vida es una comunicación de parte de Dios para que nosotros despertemos, para que nosotros entendamos, reflexionemos y cambiemos. Yo conozco a muchas personas que a través de un problema, a través de una circunstancia, a través de una enfermedad, a través de una gran tragedia, han tenido un encuentro personal con Dios. Su vida ha cambiado. Si ese problema no hubiese llegado a tu vida,
si esa situación no hubiese pasado en tu vida, si esa circunstancia no hubiese tocado tu morada, quizás tú ni estuvieras hoy aquí. Pero porque sí llegó, pues hoy, mi querido hermano, somos diferentes. Hoy estamos aquí. Hoy seguimos al Señor. Hoy tratamos de vivir ahora conforme a su voluntad. Pero tuvimos que pasar por todo esto. Y a veces el enemigo pues trata de confundirnos a nosotros, ¿verdad? Para que nosotros creamos que Dios no está en nada de esto, que Dios no está obrando en nada de esto, que Dios no está en nada de esto. ¿A dónde está Dios? Nos cuestionamos. ¿A dónde está Dios? Nos preguntamos. Pero Dios siempre ha estado ahí. Sí, aunque aparezca que como que está ausente o que aparenta de que está durmiendo en la barca en cual estamos y estamos siendo azotados por una tormenta, Él está ahí. Y en cualquier momento, mi querido hermano, se despertará y se levantará y calmará la tormenta en nuestra vida. Dios no te va a abandonar. Dios no te va a dejar nunca solo. Dios saldrá por ti, mi querido hermano. Y esa es la verdad. Y eso es lo que yo he experimentado todo en mi vida. Toda mi vida he visto el Señor interviniendo, saliendo. Y cuando más lo he necesitado, he visto a Dios salir. A veces las cosas que ocurren en nuestras vidas también están ahí para fortalecer nuestra fe, para que nosotros crezcamos, para que nosotros lleguemos a otro nivel de fe. La Biblia habla de niveles de fe. Hay unos que tienen poca fe y otros que tienen gran fe. Pero la voluntad de Dios es que nosotros los creyentes, a través de nuestra fe, movamos montañas. Pero a veces queremos abarcar más de lo que podemos y queremos mover una montaña cuando no tenemos la fe suficiente todavía para mover esa montaña. Pues entonces tenemos que hacer crecer nuestra fe, y estas circunstancias que llegan a nuestras vidas nos ayudan a definirnos, nos ayudan a crear carácter, nos ayuda a ser fuerte, nos ayuda a madurar y a crecer, mi querido hermano. Todas estas circunstancias ahora sirven de experiencia, donde ahora, mi querido hermano, a través de la experiencia que yo he vivido, ahora pues tengo algo que se llama seguridad para enfrentarme a las siguientes circunstancias que llegarán a mi vida. Fuese un león, fuese un oso, dijo el pequeño David, cuando le decían que él no podía pelear contra el gigante que él quería enfrentarse en ese momento. Le dijeron: tú no puedes pelear contra él porque tú eres un niño y aquel hombre nació para la guerra. David recordó las batallas del pasado y las victorias que había tenido en esas batallas. Cuando él era pastor de las ovejas de su padre, decía, cuando venía un oso, cuando venía el león a tomarlas, él salía a defenderlas, y si la tomaban, él mataba a ese león y a ese oso. Y le dijo él: y así yo haré con este filisteo incircunciso, así yo lo haré. Había tenido a través de esas batallas experiencias, y a través de esas experiencias ahora surgía una seguridad que antes no poseía, pero porque había ahora atravesado esos problemas, esas batallas en su vida, pues ahora, mi querido hermano, tenía la experiencia para enfrentarse a este nuevo reto que había llegado a su vida.
A veces Dios, mi querido hermano, permite que ciertas cosas ocurran en nuestras vidas, se muevan en nuestra vida con el propósito de que nosotros, mi querido hermano, crezcamos en la fe. Vamos a pedirle a Dios hoy que nos dé las fuerzas. Nos dé las fuerzas para nosotros poder mantenernos firmes. Pase lo que pase, venga lo que venga. A tener una fe firme. Y que le podamos pedir a Dios que de esta circunstancia que estamos viviendo ahora, y al salir aprobado nos lleve a otro nivel de fe. Que aumente nuestra fe. La Biblia nos habla de que pidamos a Dios aumento de fe. Yo te voy a pedir que tú le pidas eso esta noche. Señor, aumenta mi fe. Dile: yo creo, Señor, pero necesito que tú aumentes mi fe. Aumenta mi fe, Señor. Que los problemas de la vida, las circunstancias de la vida no me hagan titubear, no me hagan dudar, no me hagan vacilar. Que yo pueda mantenerme firme, que yo pueda ser constante, Señor, en las cosas que yo digo creer. Levanta tus manos. Dile: Señor, dame tus fuerzas para yo poder creer.